Nunca me imaginé estar en un basurero. Son víctimas de la pobreza extrema, la falta de empleo y acceso a servicios básicos como la salud y la educación. El fin de Venezuela. Venezuela está pasando por el colapso más grande de su historia, algo que no se le desea ni a nuestro peor enemigo. Realmente la represión no es un invento mediático, estoy aquí para comprobarlo. Nosotros queremos marchar porque nosotros estamos pasando hambre. No hay medicina, nos están matando. Venezuela lleva arrastrando una crisis desde hace casi más de 10 años, y aunque hubo momentos en que parecía estar recuperándose, ahora su futuro es incierto. Piensa por un momento cómo te sentirías si te dieras cuenta que no tienes un futuro seguro en el país en el que estás y que cada día se siente como una lucha constante para sobrevivir y para mantener a tu familia protegida. El salario de los venezolanos se pulveriza con el constante crecimiento de la inflación. Y es que la administración de Nicolás Maduro, por más que diga todos los años que vamos a una recuperación económica, sus políticas siguen siendo desacertadas. Tenemos unos salarios miserables. Todos los empleados públicos estamos viviendo penuria. Algo así es como se sienten muchas personas en Venezuela, debido al enorme colapso que está sufriendo esta nación desde hace tiempo. Seguramente ya has visto en noticias cómo miles de venezolanos pasan por la selva del Darién en busca de una mejor vida para ellos y sus familias. De hecho, noticieros como El Diario ya han informado que más de 150,000 venezolanos han pasado por esa ruta, y es posible que muchos más hayan emigrado por otros medios distintos. Pero, ¿qué tan mal está la situación en Venezuela? ¿Qué hace que sea distinta a otras crisis actuales? ¿Qué es lo que causó este colapso? No te vayas a perder este video, pues aquí vamos a discutir acerca de uno de los colapsos económicos más fuertes ocurridos durante el siglo XXI. Tengo 2 años que no como pollo. Me acuesto llorando porque no tengo nada que darle a mis hijos. No es secreto para nadie que Venezuela posee una de las tasas de inflación más altas de todo el mundo. Su economía ha tenido un mal desempeño durante 9 años seguidos, marcando la recesión más larga de su historia. Es cierto que muchos países están experimentando problemas económicos en la actualidad, pero estos problemas suelen ser ocasionados por la poca producción nacional y también por la dependencia de las importaciones. El caso de Venezuela es distinto, pues posee abundantes reservas de petróleo. Es por ello que algunos expertos están convencidos que, de haber tenido una gestión eficaz, tal vez podría haber sido una de las naciones más ricas de todas. Pero la realidad es otra. Su economía está tan mal que su inflación ha aumentado de 157 a 429%, y todo en menos de 2 años. Es decir, aumentó casi 4 veces en todo ese tiempo. Para tener una perspectiva de lo grande que es esto, ten en cuenta que la segunda inflación más alta del mundo es la del Líbano, la cual se ubica en 260%. A pesar de estar en una situación grave, su inflación sigue estando muy por debajo de la de Venezuela. Esto es una señal de que la población venezolana se enfrenta a grandes desafíos en la actualidad. Sin embargo, esto no es algo reciente. Los problemas económicos de Venezuela han persistido durante un largo periodo de tiempo, que se remonta al año 2014. En aquel entonces la inflación se ubicaba en 62%, luego subió al 121% en el 2015, y siguió subiendo hasta llegar a 255% en el 2016. Después llegó el 2017 con una inflación del 438%, y aunque no lo creas, pasó de eso a 65,000% en el 2018. Para el 2019 bajó a 19,900% y siguió bajando hasta llegar a 2,300% en el 2020 y 1,580% para el 2021. Fue apenas el año pasado que logró alcanzar el margen de 200%, lo cual sigue siendo un nivel bastante alto. Ahora bien, para entender mejor la situación económica de Venezuela, tenemos que conocer la moneda oficial de este país, llamada Bolívar. Lleva circulando en la nación desde 1879, pero sus cambios significativos comenzaron a verse a inicios de la década de los 2000. Fue a partir de ese entonces que comenzó a despreciarse en comparación al dólar estadounidense, aunque muy lentamente.
A finales de esa década, en el 2008, se cambió la moneda al bolívar fuerte para eliminar 3 ceros de la divisa original. Dicho de otra forma, 2.000 bolívares viejos pasaron a equivaler a solo 2 billetes de bolívares fuertes. Se hizo esto para tratar de ajustar los precios de los productos, pero no fue suficiente. Los precios siguieron aumentando, por lo que se introdujeron billetes de mayor denominación. De hecho, para el 2016 se logró introducir un billete de 20.000 bolívares, seguido de un billete de 100.000 bolívares en 2017. Pero la situación seguiría empeorando en el 2018, con una época en la que hacían falta 4 millones de bolívares para adquirir tan solo $1 estadounidense. Fue durante ese periodo que hubo una nueva reconversión monetaria para tratar de abordar ese problema, dando paso al nacimiento del bolívar soberano. Sin embargo, eso tampoco llegó a ser suficiente. Se hizo necesario imprimir billetes de denominaciones aún más grandes que en el 2019, que iban desde 10.000 bolívares hasta 50.000 bolívares. Para el 2021 ya existía un billete de 1 millón de bolívares, pero solo tenía un valor equivalente de 50 centavos en dólar estadounidense. Fue a raíz de esto que se decidió hacer una reconversión más, eliminando 6 ceros de los billetes. Gracias a eso, 1 millón de bolívares soberanos viejos se redujeron a solo 1 bolívar de los nuevos. Dicho eso, los gráficos oficiales de las divisas no representan con precisión la increíble devaluación del bolívar en los últimos 5 años. El tipo de cambio oficial actual se encuentra cercano a los 30 bolívares por cada dólar estadounidense, pero esta tasa no tiene en cuenta las 3 reconversiones y devaluaciones de las que ya hablamos anteriormente. La cifra podría ser aún más grande si tomamos en cuenta los bolívares viejos. Todo esto sorprende aún más cuando recordamos que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes de todo el mundo, llegando a estar por encima de los 200.000 millones de barriles. Recordemos que los precios del petróleo siempre varían dependiendo del clima económico mundial. El petróleo es más caro cuando los tiempos son prósperos porque hay más empresas queriendo comprarlo. Por el contrario, el precio suele bajar durante las recesiones debido a que hay una disminución en la demanda. Teniendo eso en cuenta, no es sorprendente ver que las naciones que dependen de las exportaciones petroleras sean tan vulnerables a las fluctuaciones del mercado. Eso es algo importante a tener en mente cuando se habla del declive económico de Venezuela, pues los precios del petróleo han experimentado fluctuaciones muy drásticas durante los últimos 25 años. Un barril de petróleo costaba $12,50 en 1998, pero ese valor aumentó a más de $140 en 2008. Luego se desplomó durante el mismo año hasta llegar a $46, solo para volver a subir súbitamente hasta $125 por barril en 2011. Lo mismo ocurrió en el 2016 cuando el barril bajó a $35 antes de volver a subir a $80 en septiembre del 2018. Volvió a bajar una vez más en 2020 hasta llegar a $23 y luego subió de nuevo a $110 a mediados del 2022. Es decir que vender 1 millón de barriles hace 25 años habría generado una ganancia de $12,5 millones, pero vender esa misma cantidad durante el 2008 habría podido recaudar alrededor de $140 millones. Y así, sucesivamente hubo algunas épocas en las que el petróleo generó muchas ganancias y otras en las que casi no generaron ninguna. Estas fluctuaciones tan drásticas en los precios del petróleo afectan significativamente a los países productores y exportadores de petróleo. Los periodos de altos ingresos producen prosperidad en los países, pero las caídas repentinas generan pérdidas significativas. Por eso es que muchas naciones petroleras deciden ahorrar una gran parte de sus ganancias con el fin de amortiguar el impacto de posibles caídas de precios. Por desgracia, eso último fue una medida que Venezuela no tomó. A pesar de que Venezuela se había convertido rápidamente en uno de los principales exportadores de petróleo desde el descubrimiento de este recurso en sus tierras, esta nación no logró evitar la caída de su economía en la actualidad. La razón por la que nos interesa saber tanto acerca de las fluctuaciones en los precios del petróleo es porque influyeron muchísimo en el declive de la economía venezolana, aunque no es lo único que influyó. Las gobernanzas también son otro aspecto importante a considerar cuando se habla del colapso económico de este país.
Es por eso que ahora vamos a resaltar algunas partes clave de la historia de Venezuela para entender mejor su situación económica actual. Para comenzar, Venezuela ya se había convertido en un importante socio comercial a mediados de la década de 1920 y luego pasó a ser uno de los productores más grandes de petróleo durante la siguiente década. Un par de años más tarde, en 1943, se promulgó una ley relacionada con el petróleo que permitió al gobierno recibir la mitad de los ingresos petroleros. Posteriormente, Venezuela asumió el completo control sobre su industria petrolera en el año 1976, lo que significó que empresas como Exxon, Mobil y Chevron perdieron sus participaciones y acciones en el país. Más adelante, en el año 1986, Venezuela amplió su alcance internacional al adquirir la empresa estadounidense Citgo. Gracias a este movimiento, pudieron obtener refinerías de petróleo en los Estados Unidos y Europa. Años más tarde, en 1999, Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela. Durante su mandato, desde 1999 a 2008, los precios mundiales del petróleo experimentaron un aumento considerable. Claramente, esto fue algo muy provechoso para Venezuela, ya que todos los productores de petróleo estaban beneficiándose de estas subidas en los precios. Chávez quería usar estos ingresos para implementar nuevos programas dirigidos al bienestar de los ciudadanos del país, pero surgieron muchos obstáculos en el camino que lo volvieron una labor casi imposible. Esos obstáculos iban desde gastos excesivos y acusaciones de corrupción hasta la ausencia de mejoras en la industria petrolera. Como resultado, Venezuela se vio gravemente afectada. La inflación se disparó a niveles jamás antes vistos en la historia del país, lo que llevó a un empobrecimiento generalizado. Las necesidades básicas como alimentos, medicinas y atención médica de calidad se convirtieron en lujos que pocas personas podían permitirse. Tales desafíos fueron bastante graves, especialmente considerando que ocurrieron durante un periodo de prosperidad para los países productores de petróleo. Pero la situación se volvería aún peor cuando hubo una caída repentina en los precios del petróleo durante ese mismo año. Los precios tardarían en recuperarse, hasta llegar finalmente al año 2014. Sin embargo, eso no duraría mucho, pues los precios del petróleo se desplomarían a $30 por barril en el 2016, lo cual afectó gravemente a la economía de Venezuela. Tomemos en cuenta que el presidente Hugo Chávez falleció en 2013 y Nicolás Maduro, quien fue su sucesor elegido, asumió la presidencia un mes después de su fallecimiento. La economía de Venezuela ya estaba enfrentándose a fuertes dificultades en ese punto, y el hecho de que los precios del petróleo siguieran bajando solo empeoró la situación, haciendo que la nación entrara en una profunda recesión. Entonces, la negligencia que se llevó durante un periodo de 15 años resultó en una disminución de la producción de petróleo cuando los precios cayeron. Tal agitación económica provocó protestas contra las políticas del presidente, las cuales culminaron en enfrentamientos con la policía que causaron más de 100 víctimas. Las condiciones se deterioraron aún más durante el 2017, al punto de llegar a lidiar con una fuerte escasez de gasolina a pesar de las grandes reservas de petróleo disponibles en el país. A raíz de ello se declaró una fuerte crisis en la nación venezolana que afectó a todos sus ciudadanos por igual. De hecho, se informó en el 2018 que la mayoría de los ciudadanos no tenían la suficiente comida ni para un solo día. Durante ese mismo año se llevó a cabo una elección presidencial que resultó en la victoria de Nicolás Maduro. Sin embargo, las acusaciones de fraude electoral llevaron a las superpotencias mundiales a rechazar el resultado de las elecciones, lo cual a su vez provocó que países como Estados Unidos, el Reino Unido, México, Panamá y Suiza impusieran restricciones a Venezuela, intensificando aún más la situación. Tomemos en cuenta que Estados Unidos había sido un importante comprador de petróleo venezolano, pero eso cambió con la llegada de las restricciones en el 2019. Las restricciones impuestas empeoraron los desafíos de la nación, lo que llevó a la reducción de los ingresos y la falta de oportunidades para nuevas inversiones en el sector petrolero. Aunque eso no duraría así para siempre, después de casi 4 años, Venezuela reanudó las exportaciones de petróleo a Estados Unidos a principios del 2023. Una de las principales empresas estadounidenses que importó petróleo venezolano fue Chevron Corp, la cual facilitó la importación de 134,000 barriles de petróleo diarios desde Venezuela.
Esta compañía está transformando una gran parte de ese petróleo en productos valiosos, al mismo tiempo que vende algunos cuantos barriles a otras compañías manufactureras. Sin embargo, hay un pequeño detalle con estos acuerdos, y es que Venezuela no estaría ganando dinero con estos negocios. En vez de eso, estaría pagando su deuda con Estados Unidos. En ese sentido, parece que Rusia también está interesada en brindar apoyo para que Venezuela vaya disminuyendo progresivamente su deuda. De hecho, ya han firmado varios acuerdos que abarcan distintos sectores del país, pero siendo realistas, un apoyo que sea verdaderamente significativo para Venezuela podría no verse en los próximos 6 meses. Así que tal vez este país no consiga tener la suficiente capacidad para continuar mejorando su producción. Y eso, junto con los aumentos de los precios, la devaluación de la moneda, la pobreza generalizada, los suministros médicos insuficientes y la inmigración, podrían seguir persistiendo. Algunos expertos creen que la situación podría empeorar aún más durante los próximos meses debido a los obstáculos que actualmente evitan que Venezuela pueda recibir ayuda del Fondo Monetario Internacional. En definitiva, esta nación se encuentra en una situación extremadamente delicada por un colapso que aún no ha parado. Por ahora, solo nos queda esperar a que puedan volver a recuperarse una vez más. Te felicito por llegar al final de este video. ¡Eres genial! A pesar de todo lo malo que está pasando, en este canal te proveemos con recursos importantísimos que te podrán ayudar en tu vida financiera, tales como el curso de cómo comprar tu casa para que ahorres miles de dólares y obtengas el pago más bajo que puedas. También tenemos recursos para que elimines más del 50% de tu deuda, recursos para que repares tu crédito y aún préstamos personales. También si tienes negocio, tenemos los recursos para que hagas crecer tu negocio, préstamos para tu empresa y las oportunidades para que recibas compensación del gobierno si es que mantuviste tus puertas abiertas durante la pandemia. Gracias por todo tu apoyo. Vámonos a la descripción del video y un saludo muy grande.